¿Por qué? Por esto, por la RAM. Recordemos que esos fármacos son muy activos desde el punto de vista biológico, farmacológico, circulando por ahí a todo sitio. Bueno, ustedes saben, ¿cierto? Que pueden causar muchísimas reacciones adversas. ¿Sí? ¿Está bien? Son fármacos muy poderosos antiinflamatorios, pero son de cuidado. Miren, yo la otra vez miraba una paciente, una familiar, era una familiar que tenía pues en esa época estaba pues empezando a tener problemas, ¿no? de artritis, ¿sí? En esa época. Estaba empezando y alguien le dijo que se inyectara Diprospan. Diprospan es una mezcla de dos corticosteroides. Uno de efecto inmediato, fosfato, se absorbe muy bien, y el otro es un dipropionato, que es un producto de depósito. Entonces, muscular, el fosfato se absorbe rápido y actúa ya, y el dipropionato se queda en el músculo y se va liberando lentamente, es aceitoso, digamos, se va liberando lentamente, ¿vale? Es más insoluble, entonces se va liberando lentamente, 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 ¿de acuerdo? Entonces, ella se automedicaba, ¿ven? Se automedicaba porque le había funcionado y pues en esa época le dije, no, mejor que le hagan un diagnóstico, que vaya, y efectivamente resultó pues con un problema importante a ese nivel, ¿cierto? La familia del padre de ella tenía pues antecedentes y digamos que pues, se pudo controlar, pero imagínense, se automedicaba con corticosteroides. Las personas no conocen todas las consecuencias. ¿Se acuerdan que hablamos del síndrome de Cushing? ¿Se acuerdan? Que mencionabas, es algo pues, ¿no? que hay que tener cuidado. Miremoslo acá un momentico para que lo recuerden. ¿Se acuerdan que lo vimos? Veo la gráfica aquí rapidito. Y miren que puede ocasionar unos fenómenos importantes, ¿sí? Porque son fármacos que son muy activos y por otro lado son medicamentos que tienen pues, un uso prolongado, ¿cierto? Mírenlo acá, cuello en búfalo, ¿cierto? Mírenlo acá, pérdida de masa muscular, brazos y piernas delgados, cuello en búfalo. Por eso la parte psicológica, acuérdense, ¿no? Que era depresión, la habilidad emocional, bueno, la grasa, cara de luna llena, sí, típico, típico, ¿cierto? Y problemas menstruales o ausencia del periodo. Miren que es algo que actúa en todo nivel. Inclusive, mira acá, el ánimo, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven aquí? Entonces, si ven toda la precaución, lo que se busca, ¿cierto? Mire, cara de luna llena, osteoporosis, hipertensión, joroba de búfalo, infertilidad, mejor dicho, de pies a cabeza, nunca mejor dicho, ¿vale? Estrías abdominales, inclusive aquí promueven en la cabeza del fémur, aquí no está, puede haber necrosis, incrementa el riesgo, aquí creo que no está, no, pero puede haber necrosis aquí, bueno, mire, o sea, mejor dicho, imagínense cualquier reacción adversa y anótenla. En un examen, si alguien le pregunta y no se acuerda, anótenla. Que lo más probable es que sí sea cierto. ¿Sí me entienden? ¿Sí? En un examen le preguntan, ¿los corticosteroides a largo plazo provocan tal cosa? Y usted duda, ponga que sí, que tiene más probabilidad de acertar. Es que es de pies a cabeza. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, esto, por ejemplo, para la automedicación con corticoides, que a veces lo hacen los pacientes, y no contra asma, ¿no? No solamente contra, como tienen varias aplicaciones, en inflamación de otro tipo, artritis, etcétera. Como le digo, el caso yo lo conocí. Entonces, si ustedes ven, en el caso de asma, miren que se busca lo posible y se hace todo el esfuerzo para evitar darlos por vía sistémica. Si tocó, tocó. Ah, y fuera de eso, acuérdense que no se puede suspender bruscamente. Además, pues, tienen como toda ¿no? un proceso, ¿cierto? Porque ya más de 3 semanas de uso recomiendan adicionalmente otra pues, precaución que hay que tener. O sea que son medicamentos, en resumen, de uso muy, muy delicadito, muy, no podemos orientar. Miren, este tipo de medicamentos que la gente se automedica, denme un segundo que se me va a apagar el computador. Un segundo, disculpen. Entonces, para tener esa información. Bueno, entonces sí, muy bien, se busca para lo posible hidrosolubles
que es al revés de lo que queremos, y casi siempre al revés de lo que queremos en otros casos. Aquí es al revés porque, miren, queremos que actúe de manera directa, tópica, y que no pase en lo posible al resto de la circulación. Bueno, muy bien. Se asume que todos los fármacos que alcancen el pulmón, pues en algún momento se va a absorber, ¿cierto? Digamos, una pequeña cantidad por lo menos, y pasan a la sangre. Entonces, ¿cuáles fármacos deben emplearse? ¿Qué otras características deben tener los fármacos que se suministren por la vía pulmonar? Entonces, elevada actividad sobre el pulmón, a baja concentración, ¿cierto? Una absorción lenta en lo posible, claro, claro. Me interesa es que pase muy lentamente aquí, que sea gradual, pues no de golpe, pues porque se va a asociar con mayores problemas, ¿cierto? Adicionalmente, ojalá que sean profármacos, o sea, que se vayan activando poco a poco y que ojalá se inactiven muy rápido cuando lleguen a la circulación sistémica, ¿no? Cuando lleguen aquí, pues que sean fácilmente, digamos, metabolizado. Recuerden que la circulación sistémica pues incluye al hígado, ¿no? ¿Sí ven? Te dirán, bueno, ¿y dónde se metaboliza? No, él de todas maneras va a pasar por aquí, pero va a pasar por cuotas, ¿me entienden? ¿Sí me entienden? A ver, cuando se absorbe un fármaco por aquí, va a llegar completico, ¿cierto? Va a llegar aquí completa la dosis y puede eventualmente inactivarse. Pero cuando él pasa aquí, de todas maneras, como está circulando por todos los órganos, también circula por el hígado. Entonces, esa partecita que pasa aquí va a poder sufrir metabolismo, ¿cierto? Pero no de una sola, sino poco a poco. Lo ideal es que cada vez que pase por aquí se inactive prácticamente, todo el que pase por aquí se inactive, ¿sí? ¿Sí me entienden? O sea, que se inactive rápidamente, ¿vale? Eso sería lo ideal que se inactive muy rápidamente. Bueno, esto ya lo vimos, entonces vámonos acá, ahora sí, a mirar los fármacos. Entonces tenemos fármacos, recuerden, para prevenir la crisis y tenemos fármacos para controlar la crisis. Para prevenir están los corticoides, ¿vale? Están también los inhibidores de la liberación de histamina y de otros mediadores de la inflamación, entre ellos las cromonas, ¿sí? También hay otro grupo de fármacos que son antagonistas de los mediadores. Tenemos antagonistas H1 y antagonistas de los receptores de leucotrienos, ¿vale? Los leucotrienos. Bueno, muy bien. Entonces, miremos acá. Los famosos glucocorticoides viejos conocidos nuestros, ya tenemos referencias de ellos, ya hemos tenido la oportunidad de oír hablar de ellos, ¿cierto? Sabemos que son de cuidado y miren ustedes que son muy buenos fármacos, es que eso no se puede negar. Son fármacos muy poderosos. ¿Se acuerdan que hicimos cuando hablamos de dolor e inflamación, decíamos que ellos son muy poderosos, superiores a los AINES, como antiinflamatorios, son superiores a los AINES, ¿vale? Son superiores, ¿sí? Bueno, entonces miren, pero aquí los AINES no se pueden utilizar, porque nosotros queremos aquí, miren ustedes, tener un efecto, digamos, de prevenir la base inflamatoria que tiene el asma, ¿vale? Es más, los AINES pueden desencadenar crisis de asma. ¿Listo? Si me recuerdan más tarde, para no salirme del tema, les explico por qué, pero ahorita quisiera centrarme acá. Pero ¿se han escuchado que los AINES en asma son riesgosos? ¿Alguien ha escuchado? Los AINES, creo que sí, yo hasta creo que les hice una pregunta por allí, me parece. No, profe, yo no recuerdo. En el taller, parece que sí. Me parece, no estoy seguro, pero creo que sí. Bueno, miren ustedes acá, por favor, que ahora les explico. Entonces, pero centrémonos aquí primero, por favor. Entonces, disminuyen la respuesta inflamatoria tardía, ¿no es cierto? Disminuyen la hiperreactividad bronquial, claro, o sea que disminuye la posibilidad de que a una persona le dé la crisis, ¿sí? O sea que debe cumplir, siga tratamiento. ¿Ha tenido crisis? No, genial, siga usando, ¿vale? Sensibilizan los receptores beta. ¿Esos beta de dónde? Beta 2, ¿cierto? De los bronquios. Recuerden que los beta 2 están en los bronquios, ¿sí? Y no afectan de manera directa a la broncoconstricción. O sea que previenen, pero directamente ellos no ayudan a que haya broncodilatación. ¿Sí está claro? Repito, previenen las crisis, pero ellos que ya está, si ya está, ellos directamente no van a broncodilatar, pues, ¿cierto? Si ya está la crisis, se necesita además el broncodilatador. Entonces, la vía que se debe preferir es la vía inhalatoria, pero también se puede utilizar por vía sistémica, ¿cierto?
también por vía sistémica. Muy bien, a ver, aquí algo que les iba a explicar. ¿Ustedes se acuerdan bien de la parte de sistema nervioso autónomo? ¿Autónomo, se acuerdan? Yo les dije que leyeran, creo, han leído algo de que enérgico, colinérgico, ¿eso les suena o no? Sí. Receptores alfa 1, beta 1, beta 2. Entonces esa parte es importante acá, que la recordemos porque nos va a servir, ¿vale? Siempre he pensado que yo dicto también clases en la Universidad del Cauca, ¿no? Y yo noto que los estudiantes tienen, de todo, cualquier universidad, todo, tienen cierta dificultad con esa parte de autónomo, como encontrarle el sentido, ¿no? Yo le digo a los estudiantes, por ejemplo, que han visto morfología, han visto fisiología, han visto bioquímica, y en todas esas materias les han mencionado autónomo, y llegan a farmacología y les cuesta trabajo. Entonces yo pregunto, bueno, ¿por qué? Bueno, yo los animo, les digo, bueno, no, a pesar de que no recuerden mucho, pues no están en cero, presentaron exámenes, los ganaron, pasaron las materias, pero usualmente es como difícil, ¿no? Yo no sé por qué les da tanta dificultad. Ahora vamos a mirar algo sobre eso, ahora, quiero decir ahora en la siguiente clase, porque es muy importante para entender muchas cosas más, debería haberlo dictado antes, ¿no? Ahora estoy viendo que inclusive es mejor dictar antes que esta, mirar esa parte de autónomo, pero bueno, ustedes recuerdan, lo recuerdan, y así sea grandes rasgos, pero ahora lo vamos a tallar, ¿vale? Bueno, entonces, mire, sensibilizan los receptores beta adrenérgicos, claro, esos son receptores beta adrenérgicos, y los de los bronquios, pues son los beta 2, ¿cierto? O sea que los glucocorticoides hacen que cuando haya que rescatar al paciente y ayudarle a la broncodilatación, ese otro fármaco funcione mejor. Además que disminuye la, digamos, la base inflamatoria, el problema inflamatorio de base, lo está disminuyendo, ¿sí? Entonces son fármacos muy, muy buenos. En eso no se puede negar. En artritis son también excelentes, pero tienen un precio, ¿cierto? Utilizar unos fármacos tan eficaces. Lo mismo que pasa en dolor con los opioides. Son muy eficaces. ¿Quién lo va a negar para dolor? Comparado con los AINES, pues por supuesto, buenísimo. Pero también tiene un costo, unos riesgos, ¿cierto? No. Bueno, la vía inhalatoria. Entonces, ¿qué podemos decir de esa vía inhalatoria? Que, miren ustedes, se utilizan glucocorticoides. Voy a mencionar dos nomás, ¿cierto? La beclometasona y la budesonida. Esos dos de los fármacos que se utilizan por esta vía. Entonces, miren, se utilizan en profilaxis, en el asma moderada grave. Ya se entiende en la leve porque casi no se utilizan. Que se imaginarán por qué, ¿cierto? Por el montón de reacciones adversas. Así lo utilizamos por esta vía, bueno, pues no compensa el riesgo-beneficio. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, pues sí, tuvo por ahí una crisis cada 2 años, pues bueno, se justifica darle todos los días pues que utilice este producto, bueno, ya ahí se evalúa, ¿cierto? Ya el médico evalúa, posiblemente va a decir, no, bueno, es que no se justifica, ¿sí? ¿Vale? Más bien, miremos, ¿cierto? Cómo puede evitar las circunstancias o las sustancias que le desencadenan el cuadro, por ejemplo. ¿No? Que el pollen, bueno, entonces listo, esa matica que siempre que usted pasa por ahí le produce, entonces quítela, ¿sí o no? Cosas de ese estilo. Medidas, digamos, lógicas. Bueno, latencia de 3 a 7 días. ¿Qué significa latencia? ¿Quién me dice, por favor? Latencia, ¿qué será? ¿Son las veces que el paciente tiene las crisis a la semana? Pero esto se refiere al fármaco, ¿no? Esto se refiere al fármaco. Referido al fármaco, ¿qué será una latencia? Mejor dicho, ¿han oído latencia de una enfermedad? Un periodo de latencia. Para un problema también puede haber un periodo de latencia, ¿cierto? Latencia tiene un significado general, ¿no es cierto? Y les pregunto, si quieren me contestan primero el sentido general y luego me contestan el sentido en este contexto de los fármacos, ¿sí? Es como algo constante, profe, constante. No es por allí. A ver, ¿quién recuerda? ¿Lo pueden mirar? ¿Pueden mirarlo? Aquí dice, profe, que es el tiempo que pasa desde la exposición de algo que puede causar daño y el tiempo en que aparecen los síntomas.
Bueno, en ese contexto de enfermedad, porque ya les dije, hay también latencia de una enfermedad. ¡Uy, qué bueno! ¿Quién habló? ¿Quién habló? Judy. Judy, qué bueno, por allá se escucha un ambiente muy agradable. ¿Está en una zona rural? Sí, señor. ¡Uy, qué envidia! ¡Uy, qué rico! ¿Dónde está? ¿Dónde está Judy? Estoy acá mi mamá en Calambeo, profe, unas pesebreras. Calambeo, ese es la zona rural de Tolima, ¿no? Sí, señor, pues acá bajito al pie donde quedaba la clínica del corazón. Pero es en Ibagué. Sí, sí, señores, todavía área. Ya, una zona, pues digamos, semiurbana, digamos, ya en Sí, las señor. afueras. Bueno, ya entendí. A propósito, Ibagué se parece mucho a Cali, ¿no? A mí se me pareció, tuve la oportunidad de ir alguna vez, una sola vez he ido y el recorrido me parecía estar en Cali, ¿no? Me pareció mucho, ¿no? De las ciudades muy parecidas, me sorprendió, ¿no? Bastante parecidas. La distribución, no sé, el tipo de construcción, se me pareció mucho. Bueno, qué envidia, ¿no? Esa zona tan agradable, eso es que qué agradable, mire, me trajo a mí a la mente la finca, muy agradable. Bueno, ahora sí, volvamos al tema. Entonces, latencia es el periodo en que demoran en expresarse algo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de una enfermedad, es el periodo de incubación, coincide. Miren que el periodo de latencia, por ejemplo, el COVID, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? COVID, ¿cuánto es el periodo de latencia? De COVID. Profe, esa palabra también es similar a lo que pasó, iba a decir lo mismo de lo del COVID, Sí. que esto significa que describe una afección que está presente pero no está activa o no causa síntomas, parecido a lo del COVID, que él presentaba que la persona no sentía algo, pero realmente tenía el virus, tenía el Sí. COVID, ¿cierto? Mientras, Porque hubo personas que estuvieron asintomáticas, ¿cierto? ¿Es algo similar? Sí. Entonces el periodo de latencia del COVID, 1 o 2 días hasta 14 días. ¿Se acuerdan que había que hacer cuarentena? El que llegaba del país tenía que quedarse aislado 15 días. ¿Por qué? Porque en esos 15 días que se está, digamos, está progresando la enfermedad, todavía no se manifiesta, ¿sí? Y de hecho, algunas personas luego se supo que en COVID, ni inclusive ya pasando ese periodo, pues la persona lo va a manifestar. Hay personas que no lo manifiestan nunca. Pero la latencia es el periodo en el cual se contagió, el que transcurre entre el contagio y la expresión de la enfermedad, ¿listo? O la manifestación. Pues se puede hablar de latencia de un problema, ¿no? Mira, aquí hay un problema entre esos dos vecinos y está latente allí, ¿no? Se miran feo, el otro le dijo, vea, su perrito, mire que vino aquí y me molesta. El otro dice, sí, pero usted también trae la moto y me hace ruido. Ahí hay un problema latente, ¿sí o no? Se va incubando y cuando de repente, pasó algo, ¿sí o no? Que me obliga a que venga, no sé, el juez de paz, no sé. A propósito, ahora hago un comentario al margen. Estoy muy preocupado con esa hora de que los accidentes de tránsito uno los tiene que arreglar entre que la policía no viene. Eso está terrible. Porque ahora sí, cada quien es el que más brave, ¿no? A mí me preocupa un poquito, ¿no? El que antes, cuando uno tenía el problema, yo, por ejemplo, de vez en cuando que tenía mi rocecito por ahí, no, pues no, yo no me ponía a discutir. Yo dije, no, pues que venga la policía. ¿Que fue usted? No, pues sí, si fui yo le pago, pero si es usted me paga a mí, yo no sé. Esa era mi actitud, ¿no? Y no me dejaba llevar no, tranquilo, miren, tomemos los datos, tal, y la policía, el croquis. Ahora ya no es así, ¿no? Ayer vi la noticia que ahora es que usted arregle, tome la foto y ya, y mueva los carros, que antes si no lo mueve es el problema. Entonces el otro lo puede mover antes que uno tome la foto y dijo, no, pues no, es que la ley a mí me multan. ¿Sí? O sea, se presta para esto y para mi modo de ver eso puede prestarse para problemas. Ojalá esté equivocado, porque es casi como la ley del más fuerte, ¿no? Tiene que ser una persona consciente que uno, bueno, listo, tomo la foto y busquemos, nos ponemos de acuerdo, pero a mí la policía es un servicio que uno necesita en esos, no sé, estoy un poquito preocupado ahí, me preocupa. Bueno, listo, entonces volviendo al tema, latencia. Ya saben qué es, ¿cierto? Entonces, latencia en este contexto, ahora sí, referido al fármaco, ¿qué será? Referido al fármaco. El fármaco tiene una latencia de 3 a 7 días.
O sea que el efecto se va a notar es de 3 a 7 días. ¿Sí me entienden? ¿Mm? O sea que así la persona empieza a consumirlo, a tomarlo, pues no va a tener el efecto inmediato. Eso será importante en la farmacia cuando el paciente recibe sus dosis. Cuando usted dispensa, ¿qué le puede decir al paciente? Allí en la farmacia. Hola. Se le escucha, profe. ¿Puede repetir, por favor, la pregunta? Sí, entonces que este periodo, esta característica de los fármacos, ¿qué implicaciones tiene desde el punto de vista del servicio farmacéutico para orientar al paciente, para asesorarlo? ¿Qué implicaciones tiene esto? Imagínense al paciente, recibe su fármaco, se lo lleva, o se lo va a llevar, está ahí en la farmacia. ¿Usted qué le dice? Que el efecto le puede durar de 3 a 7 días, el efecto ¿Le puede durar? ¿Le puede No, durar? de que para que le haga efecto, el efecto va a ser tardío. Exacto, que más bien que se va a demorar el efecto, ¿sí me entienden? Y eso es muy importante. Normalmente cuando ¿Sí? un paciente llega a la farmacia, pues ellos llegan es con la certeza de que se le va a solucionar el problema de inmediato. Entonces ahí donde nosotros como profesionales en el tema toca explicarle al paciente que pues debe tener paciencia, que pues eso tiene un tiempo para poder cumplir con la terapia que se necesita, que los efectos los va a ver, digamos, no de inmediato. A veces, Perfecto. sí. A veces, Totalmente de acuerdo. profe, como el efecto no es inmediato, entonces ellos acuden a tomar otro fármaco, porque no, eso no me hizo nada. Entonces ahí también viene el error. Sí. Miren lo que nos ilustra Jair, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Alguien quiere complementar? Y ya hacemos el comentario. ¿Que alguien más quiere decir? Me pareció que hubo una alerta de alguien. ¿Que alguien más quiere? Bueno. Profe, otra Sí. cosita que también uno como regente o como en la farmacia debe también indicarle a la persona cómo debe suministrar el inhalador, que debe respirar antes y botar 2, como dice ahí el médico, y exhalar. O sea, indicarles cómo debe utilizarlo para mayor efectividad. Perfecto. Entonces miren que vamos configurando todo un cuadro, ¿no? Con el aporte de todo. ¿Sí? Muy importante cómo usarlo, ¿cierto? Cómo usarlo. Pero aquí, referido a la pregunta de la latencia, me parece muy acertado lo que comenta Jair, y hace un panorama completo. ¿Por qué razón? Porque miren todo lo que puede pasar. Nosotros tenemos unos pacientes, muchos de ellos que tienen una idea mágica de la medicina, de los fármacos, del médico, del farmacéutico, de todo. Una idea mágica, inclusive de la vida, ¿sí? Que es que apenas se lo tomó, no, funciona. En este caso, no. Hay que decirle, mire, el producto usted tiene que empezar juicioso, pero no le va a proteger de inmediato. Así es. Usted le puede decir, el organismo se tiene que impregnar. El fármaco tiene que estar en todos los sitios para que llegue al pulmón. Algo así, uno pues, en sus palabras, ¿cierto? Busca, o sea, tiene que el pulmón que impregnar. Y no basta con unas dosis, sino que se lo puede tomar una semana. Entonces, precauciones, no automedicarse con otro producto, ¿sí? Tener precauciones, por ejemplo, con los AINES, ¿vale? Con los AINES. Ahora les muestro el final para no interrumpir mucho. No. Profe, ¿un AINE sería la prednisolona? No, AINES son los... Porque eso es un antiinflamatorio también. No, y pero sí. calma el dolor. Recordemos que los AINES son los antiinflamatorios, analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, tipo ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, ¿vale? ¿Vale? Ese tipo de productos, ibuprofeno, ese tipo de productos son los ácido mefenámico, está también el diclofenac, ketorolac,
indometacina, esos son los AINES. Por favor, es muy importante tenerlos, ¿no? Hagan un listadito, ¿cierto? ¿Cuáles son los AINES, ¿vale? Entre otras cosas, hay que evitar, en lo posible, ¿no es cierto? Esas personas deben ser cuidadosas con el consumo de AINES, ¿sí? Los AINES tienden a generar crisis de asma, ¿vale? Los AINES tienden a generar crisis de asma, ¿sí? Miren ustedes, miren, el asma por intolerancia a AINES, ¿cuáles? Estos, miren, ¿dónde están aquí? Bueno, aquí no, pero tipo ibuprofeno, etcétera. Es un proceso inflamatorio de la mucosa respiratoria, asociada a exacerbaciones tras la ingesta de un AINE, ¿vale? AINE, ¿sí? Realmente, miren ustedes, esa crisis que se da por el consumo de AINES, es decir, la persona se toma una aspirina y le desencadena la crisis, para que me entiendan, o un ibuprofeno. Realmente no es una reacción alérgica. Muy raro, ¿no? Es muy raro, pero tiene toda la sintomatología de una alergia, ¿sí me entienden? O sea, no es alérgico porque no se genera por inmunoglobulinas. Es el mecanismo ya bioquímico. Pero en la práctica es casi lo mismo, ¿vale? Casi lo mismo, miren, ¿no? Los AINES no se deben dar en asma. Los pacientes que sufren asma no. Asma, sinusitis, pólipos en la nariz, ¿sí? Es frecuente que se produzca una reacción de las vías aéreas cuando toman ácido acetil salicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, ¿sí? Bueno, entonces, miren ustedes que eso puede ocurrir, ¿vale? De una vez les muestro por qué. Vamos a ver una gráfica aquí. Para que sea rápido a ver, ¿no? Por aquí, esta creo que nos puede servir. Esta, sí, puede ser esta. Ojalá que sí, para no buscar pues la presentación mía que nos toma más tiempo. Pero de una vez, ahí se va, ahí muchas veces empiezan nuestros pacientes a caer en manos de charlatanes, ¿no? Personas pues que ahí el culebrero, pues, ¿no? Que le ofrece esta vida y la otra, pues, y que hablan muy bien y los enredan, ¿no? Nuestros pacientes se dejan enredar, pues, de estas personas. Bueno, voy a abrir el PDF, ¿no es cierto? Básicamente lo que ocurre, y es interesante esto, miren ustedes, miren, uy, qué bueno, es de 2009, intolerancia a la aspirina, pero no solamente a la aspirina, ¿no? Miren que siempre hay articulitos así que son fáciles de bajar y uno encuentra los temas así, fácil. Les recomiendo que miren por el lado de gráficas, ¿eh? Busquen por el lado de gráfica. Me explico. Cuando estamos aquí a buscar, entonces yo entro por la gráfica. Entonces miro, ¿no? Tal cual, y tal, le doy clic allí y me remite al documento. Mírenlo acá, voy a ampliarlo un poco. Miremos aquí, presten atención, por favor, muy concentraditos. A ver, ¿dónde es que se amplía el tamaño? Aquí. Entonces, miren, observen aquí, por favor. Miren, cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Resulta que hay una enzima aquí, bueno, aquí no la dibujaron, pero hay una enzima aquí que se llama fosfolipasa. ¿Qué hace la fosfolipasa? Pues a partir de los fosfolípidos de la membrana celular, o sea, ¿dónde está eso? En todo sitio. ¿Dónde hay membrana? Pues todas las células, absolutamente todas las células tienen membrana, ¿cierto? Entonces, miren aquí, se produce la activación de la fosfolipasa y se libera ácido araquidónico, ¿listo? Ácido araquidónico. Bueno, estamos hablando del proceso inflamatorio, ¿cierto? Entonces viene el ácido araquidónico y miren, por la vía de la ciclooxigenasa, ¿no es cierto? Observen que aquí viene la ciclooxigenasa 1 y la 2. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron un taller sobre esto, ciclooxigenasa, que hay fármacos selectivos por COX-2, ¿se acuerdan? Bueno, el caso es que la ciclooxigenasa, digamos, a partir del ácido araquidónico, recuerden, estamos en un proceso inflamatorio, produce prostaglandinas, ¿no es cierto? Básicamente, prostaglandinas, ¿cierto? Bueno, prostaglandina y tromboxanos, no los dibujaron aquí, pero aquí también hay tromboxanos, está como incompleto un poquito. Tromboxanos, ¿vale? Bueno, por este lado, ¿vale? Pero observen que estas prostaglandinas están involucradas en fiebre, dolor, inflamación, etc.
Esta es la de la fiebre, pero hay otras que también se inhiben por la prostaglandina, por la aspirina, ¿de acuerdo? Bueno, miren que la aspirina y el ibuprofeno, etcétera, actúan aquí. Vale, muy bien. Pero, ¿qué pasa? Presten atención aquí. ¿Qué pasa si usted bloquea la ciclooxigenasa que hacen los fármacos? De hecho, yo no sé, no me gusta mucho el esquema porque debería estar aquí, miren. Lo que hace la aspirina, acuérdense que inhibe COX-1 y COX-2, ¿no? Inhibe las dos, debería estar aquí. Bueno, pero ellos están destacando esto, vale. Bueno, el caso es que la aspirina inhibe aquí, ¿de acuerdo? Todos están concentrados y disminuye dolor, inflamación, etcétera. Vale, muy bien, interesante. Pero miren que el ácido araquidónico se puede ir por las dos vías. ¿Sí me entienden? Por las dos vías. Si queremos evitar dolor, inflamación y inhibimos aquí, hay una posibilidad teórica. ¿Cuál sería? Que el ácido araquidónico, entonces, como esta enzima sigue vivita y coleando, sigue activa, entonces se viene por acá. ¿Sí me entienden? Se viene por acá. Y estos leucotrienos, estos son broncoconstrictores, pero terriblemente broncoconstrictores, más que la histamina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este B4, el D4 también, ¿sí? Son muy broncoconstrictores. Entonces, en resumen, nosotros queremos evitar dolor e inflamación, llámese ibuprofeno, cualquiera, ¿cierto? De estos AINES, bloquean por aquí, chévere, interesante, buenísimo. Pero hay la posibilidad de que, es como una manguera dos vías, ¿no? Usted corta el agua por aquí, entonces se le puede ir por acá. Y eso termina habiendo un riesgo de que se incremente la síntesis de leucotrienos, ¿sí? De leucotrienos. Y los leucotrienos son, ¿qué? Broncoconstrictores, pero terribles. Una cosa impresionante. Los leucotrienos son broncoconstrictores, ¿sí? Mírenlo acá. Para que ustedes lo comprueben, ¿cierto? Miren, son potentísimos, ¿sí lo ven? Potentes broncoconstrictores. Incrementa la permeabilidad vascular, la vena postcapilar, bueno, estimula la secreción, ¿no? Entonces los leucotrienos son broncoconstrictores. Entonces ya ven por qué. Si una persona sufre de asma, es muy sensible, claro, a estas sustancias, ¿sí? A hiperreactividad bronquial. Entonces, claro, tiene dolor de inflamación, listo, entonces lo vemos por aquí, pero entonces se puede ir por acá, ¿sí ven? Y es relativamente frecuente, entonces se cree que es por esto. Soluciones, ¿no? Controlar el asma. Hay quienes dicen, ¿no? Hay quienes dicen que son buenos los fármacos que inhiben las dos vías, como el ketoprofeno y el diclofenac. Pero hay autores que dicen que no, pues que ha habido casos, y sí es cierto, pero hay quienes afirman que si se utiliza ketoprofeno o diclofenac, esos fármacos son menos riesgosos. De todas maneras, yo en el taller, yo les valí ambas, ¿no? Porque algunas personas me mostraron que había algunos autores que decían que, ¿no? Que el riesgo era muy parecido. A otros autores dicen que como bloquean las dos vías, repito, ketoprofeno y diclofenac bloquean por aquí, quitan dolor e inflamación, pero también bloquean por acá. Se sabe que esos dos fármacos bloquean las dos vías. En teoría, disminuyen el riesgo de que se produzcan leucotrienos que son broncoconstrictores, cuando en cambio los otros AINES casi todos bloquean nomás por aquí y la ruta se desvía por acá. Es mayor riesgo, según algunos autores. Sin embargo, yo como digo, algunos me mostraron pues de que hay autores que consideran que el riesgo no disminuye de manera significativa. Entonces, cualquier cosa que me contestaran allí, yo se las valí. Está buena, ¿vale? Yo se las valí, tiene chulo. Está bien porque me mostraron, ¿vale? Es que es así, argumentando. Entonces les muestro aquí, ¿no es cierto?, por qué algunos autores creen que esos dos productos son menos riesgosos. Pero en general, ojo, en general los AINES son riesgosos en las personas. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Y no son antiinflamatorios? Claro, sí, pero tienen un mecanismo distinto a los corticosteroides. ¿Dónde actúan los corticosteroides? Aquí, miren, aquí. Entonces inhiben la fosfolipasa, miren, aquí. Por eso decimos que actúan de manera proximal, o sea, en la raíz. ¿No? Miren, de ahí para abajo todo queda, pues, ¿cierto?, apagado. Por eso son tan buenos fármacos, ¿sí? Disminuyen todo esto disminuye ahí para abajo porque ellos actúan aquí en el tronco, ¿sí ve? Como cortar el mal de raíz. Pero igual afectan de raíz otros procesos complejos, entonces afectan a veces, sí, son
son fármacos como muy, casi como una bomba atómica, pues, no, de raíz, pero igual daña todo o afecta todo de raíz. ¿Sí me entienden? Son fármacos muy activos. Entonces, en el caso de AINES, por favor, precaución, ¿vale? Repito, ustedes pueden decir, pero es que son antiinflamatorios, sí, pero este es el mecanismo por el cual pueden desencadenar crisis asmáticas. Y eso es muy importante. Los pacientes con asma son, pues, póngale la firma, eso es casi seguro, ¿no es cierto? Miren aquí la estrategia de búsqueda que le digo. Entonces, ustedes entran por gráfico, ¿no? Cuando usted le da clic, usualmente usted entra aquí a todos, ¿cierto? Así, ¿no? Pero entonces usted le da clic acá en gráficos. Miren que así le toca abrir y ver, y es menos eficiente, ¿no? Aquí también ver todo, ¿cierto? Que le muestran las imágenes. O más rápido por aquí. Entonces miren lo que le interesa, ¿cierto? Para alguna explicación. Ya miren que es mucho más fácil, ¿cierto? Te encuentra aquí. Ah, me interesa esto. Listo, rapidito. En vez de abrir por allá. Bueno, creo que es un tip, ¿cierto? Para hacer búsquedas más eficientes. Bueno, entonces, en todo la latencia. Ah, bueno, y decía Jair que es muy importante que no consuma otros medicamentos, que no se desespere y además podríamos agregar y que no procure no exponerse y menos en este tiempo pues, a las circunstancias que sabe él que está relacionado con sus crisis. El pelo del gato, o por supuesto que toda la vida será conveniente hacerlo, ¿cierto? Así ya lleve 10 días de estar recibiendo el tratamiento y que supuestamente ya está protegido. Pero lo ideal es evitar ese estímulo, ¿cierto? Evitarlo. Pero con mayor razón ese periodo en el cual el fármaco todavía no va a expresar su actividad de manera importante o de manera plena. También hay que anotar que no son útiles para el control de las crisis. ¿Qué necesitamos aquí? Un broncodilatador. Recuerden que ellos previenen, pero no, ¿cierto? Es parecido a los anticoagulantes. ¿Se acuerdan que hablamos? ¿Los anticoagulantes disuelven los coágulos? No. Los anticoagulantes no disuelven los coágulos. Ayudan a prevenir. Si ya se formó, no lo disuelve. Sí, pero, bueno, ¿y por qué si ya se formó el coágulo se están usando anticoagulantes? No, es para evitar que se formen más. Si hay que disolver coágulos, acuerden que se utilizan trombolíticos, que son otro grupo de medicamentos. Recuerden que tenemos antiplaquetarios, anticoagulantes y trombolíticos, ¿sí? Funciones diferentes, ¿vale? La gente los confunde, ¿no? De hecho, miren que el ácido acetil salicílico es un antiplaquetario, ¿vale? Antiplaquetario. Bueno, muy bien. Entonces, más o menos parecido aquí. Estos no controlan la crisis, pero ayudan a prevenirla. Claro, si ya está la crisis, no, ellos no son broncodilatadores. Claro, ayudan a que se liberen más sustancias, claro, y sirven y se siguen usando. Pero allí necesitamos además un broncodilatador. Bueno, miren que así sea por vía inhalatoria con las dosis altas, pues habría mayor riesgo, ¿cierto? Entonces, reacciones adversas, candidiasis por faringia. ¿Quién provoca la candidiasis? ¿Quién se acuerda? ¿Es un hongo de Candida albia o no albia? Albanicans. Candida albanicans. Albicans. Recuerden que albi viene de albo, ¿no? Albo. ¿Y albo qué significa? Blanco, ¿no? Acuérdense el 11 Caldas, el equipo albo. O Millonarios, el equipo albiazul. Es decir, albiazul. Blanco y azul. Albo es blanco, ¿no? Entonces aquí en imágenes, observen esto, ¿no? Entonces, miren que estas sustancias, así sea por la vía inhalatoria, y más con mayor razón, por esa vía, pues van a estar en contacto con esta mucosa todos los días, ¿se ven? Y ellos tienen efectos sobre la inmunidad. ¿Cuál es el efecto sobre la inmunidad? La disminuyen, ¿sí? Disminuyen la inmunidad. Entonces, y todos los días va a estar en contacto, entonces los procesos, digamos, de defensa aquí en esta área, pues pueden disminuir. Por supuesto, eso no es de que a todo el que le... Entonces, ahora, si usted muestra a su paciente, pues le va a decir, uy, no, yo no quiero eso, yo prefiero, qué sé yo, otra cosa. No, es algo que puede ocurrir, que debe estar atento. Mire, si usted de pronto nota unas manchitas o algo, pues no, es como saber llegarle al paciente. Los pacientes a veces son se asustan cuando no deben y a veces asumen riesgos que son inaceptables, ¿sí? Son como extremos, ¿no?
Les decía, creo que les comentaba a usted que yo conozco una persona que el papá murió de COVID. El papá murió de COVID y ella no se ha vacunado porque le tiene miedo a la vacuna. Tiene diabetes, es diabética bien controlada, pero sufre de diabetes. O sea, que tiene un factor de riesgo adicional y no porque le tiene muchísimo miedo a la vacuna. No entiendo eso. ¿Sí? No entiendo. Y no se vacuna porque le tiene miedo a la vacuna, siendo que el papá murió de COVID, ¿me entienden? Entonces, aquí algo parecido puede ocurrir. Si uno, hay que saberle llegar. Hay personas que son muy hábiles, ¿no? Tienen carisma y esto y lo otro, ¿no es cierto? Para poder explicarle al paciente sin alarmarlo, pero que, bueno, esté pendiente. ¿Cómo se puede reducir el riesgo? Pues precisamente con un buen aseo, ¿no es cierto? Muy buen aseo, ¿vale? Buen aseo, estar pendiente, ¿no es cierto? Buen aseo, que no coja ventaja. Bueno, en últimas habrá que usar antimicóticos, ¿no? Hay productos tópicos, ¿no? Gargarismos, buches, pues, que dicen los pacientes, buches de antimicóticos, ¿no? Hay unos de nistatina, bueno, en fin, que actúan localmente, ¿vale? Sí hay ese tipo de productos para poder utilizarlo en esta situación. Por supuesto, no toda mancha es candidiasis, ¿es cierto? No toda mancha blanca es cándida, ¿no es cierto? Hay que decirle a la persona que si nota esto, pues obviamente consulte al médico, ¿sí o no? Consulte al médico porque, digamos, podría darse ese fenómeno, ¿vale? Pero porque disminuyen la inmunidad. Recuerden que los corticosteroides se utilizan en trasplantes para que la persona no rechace ese órgano que yo no sé a quién se le ocurrió, es que a quién se le ocurrió es algo maravilloso, ¿no? ¿Quién fue el primero que dijo, se le ocurrió la idea que uno podía recibir un órgano, un hígado, miren, lo grande que es, y hay trasplantes, eso es una ciencia, una cosa espectacular, no sé, desde la misma idea, ¿no? Y desarrollarlo, y bueno, toda la tecnología que implica, la alta especialización, es una maravilla, hay gente muy, muy, muy capaz, ¿no? En todos los campos. Y ese órgano, para que no se rechace, acuérdense que se utilizan glucocorticoides más otras sustancias, ¿no? Ciclosporina, etc. Hay otras sustancias adicionales, pero digamos que los glucocorticoides ocupan un lugar central ahí. Entonces, recuerden, los glucocorticoides disminuyen la inmunidad. A propósito, creo que aquí hay algo que les sirve conectado con lo anterior y es, digamos, vamos a anotar hidrocortisona y me van a explicar si pueden, por favor, si me hacen el favor. Hidrocortisona, lesiones fúngicas, bacterianas o tuberculosas. Les pregunto aquí, en los insertos, digamos, miren acá, casi siempre usted lo va a encontrar, y empíricas. Miren acá, miren acá, medicamento peligroso. Bueno, muy bien, digamos, ¿no? Es que este es con cloro. No es lo ideal, quería el producto solito, pero ese tiene un antibiótico, ¿vale? Bueno, aquí, miren. Contraindicaciones, ¿no? Contraindicaciones. Presencia de procesos tuberculosos o sifilíticos. Infecciones virales, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, miren que, digamos, estos productos, repito, aquí no es lo que yo quería mostrarles porque tienen un antibiótico, pero más o menos la idea que yo quería decirles es que el corticoide enmascara la infección. ¿Sí me entiende? O sea, por ejemplo, es una infección viral. ¿Listo? Listo. Entonces, la persona se aplica el corticoide y enmascara esta infección. Esta infección no va a ser atacada por el cloranfenicol, claro, porque estos son antibióticos y estos son virus. Pero entonces la hidrocortisona lo que hace es que enmascara. ¿Por qué? Porque disminuye la inmunidad. Entonces no hay inflamación y fuera de eso no hay defensa. ¿Sí me entiende? Entonces ni se ve ni se defiende el organismo. ¿Sí ven? Entonces no es conveniente dar cuando hay un proceso infeccioso activo. ¿Sí? Bien, esa es otra precaución. En resumen, yo creo que ustedes están
digamos, muy alertas. Aquí, vamos a ver aquí, hidrocortisona, uno que esté solito. Aquí, por ejemplo. Miren que todos dicen lo mismo, todo, hidrocortisona, sea cualquier córtico, dice siempre la misma precaución. Vamos a ver aquí. Contraindicaciones, miren. Miren, siempre dice lo mismo. Presencia de procesos tuberculosos, infecciones virales, herpes, varicela. Entonces, en resumen, esa idea de utilizar corticoides en una lesión sin saber qué es, cuidado, porque si es un proceso infeccioso, lo que hace es que disminuye la inflamación, claro, y parece que se curó. ¿Sí me entienden? Enmascara. No, pues no, mire que mejoró. No, lo que pasó es que no se ve, sigue por debajito, ¿sí? O sea, no se ve la inflamación. Y la inflamación, acuérdense que es defensa. Entonces, tiene el efecto antiinflamatorio, pero no tiene el efecto antiinfeccioso. Dos situaciones que son malas. No se ve el proceso, ¿me entienden? Puede ser una infección muy activa y muy grave y pues, no, está bien, sigue el proceso avanzando. Y aparte de eso, disminuye la defensa. No solamente no se ve lo que hay, sino que disminuye la posibilidad de defensa. ¿Sí ven? Acuérdense de la candidiasis. Eso es porque disminuye las defensas. Cualquier tipo de enfermedad bacteriana o micótica o hongos, puede ser cualquier infección, miren. En la práctica, ¿qué está diciendo? Bacterias, hongos o virus. ¿Ve? Todo. O sea, desde que hay una infección, no. ¿Sí o no? No. ¿Vale? Miren, no aplicar más de una semana en niños los corticoides. ¿Por qué? Porque se pueden absorber por la piel. Imagínense un niño, ni más de 3 semanas, pues en los adultos, no tampoco, ¿vale? Etcétera. Efectos, sequedad, hipopigmentación, estrías, atrofia cutánea. Miren, claro, como ellos afectan la cicatrización, la piel si se usa un largo tiempo, empieza a atrofiarse. Policulitis, bueno, etcétera, 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 ¿vale? Y eso es un producto de uso tópico, ¿no? De alta potencia, hidrocortisona, aceponato. Bueno, listos. Volvamos acá entonces. A veces hay productos combinados, ¿no? De corticosteroides, ¿se acuerdan? Trigentax. A ese sí trae un antimicótico. Miremos un momento. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No lo estoy aburriendo? No, profe, está bien. Bien. Bueno, es Trigentax. Este es un producto combinado, ¿cierto? Trae corticoide, trae, miren ustedes, antibiótico y trae antimicótico. Vemos acá. Vamos a ver, ven, rapidito. Terminamos el comercial. Profe, se le está dañando la señal. No se le entiende. No, profe, no se le entiende. Está mal la señal. Se congeló. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me escuchan ahora sí? Sí, profe. ¿Me escuchan? Ahí sí, profe, ahí sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué contiene el Trigentax? Tiene betametasona, mírenlo acá. Ujú. Neomicina, que es un antibiótico, aminoglicósido, ¿se acuerdan? Y fuera de eso contiene un antimicótico que es clotrimazol. Entonces tiene hongos por aquí, bacterias por acá y corticoide. Ah, bueno, ya este es un producto, miren ustedes, esto es un producto que tiene ya una combinación. Sin embargo, requiere fórmula médica, ¿no? Miren acá, fórmula médica, ¿cierto? ¿Vale? Pero este ya, digamos que tiene defensa, tiene hongo, repito, por si es un hongo, por si es una bacteria, ¿no es cierto? ¿Vale? Bueno, voy a cerrar acá.
Listo, entonces volvamos, continuamos aquí. Entonces, riesgos de los corticosteroides o glucocorticoides, mejor, de los glucocorticoides está candidiasis, puede generar algunas alteraciones de la voz, osteoporosis en adulto, alteración del crecimiento, precaución en el vaso, etcétera, dependiendo de la clasificación. Bueno, los glucocorticoides por vía sistémica ya quedó claro que hay que evitar siempre que sea posible evitarlos, ¿no? La vía oral, prednisona, daflazacort, estos son, por ejemplo, fármacos que se utilizan por la vía oral con las desventajas que puede haber, ¿no? Con las desventajas que puede haber. Y por vía intravenosa intramuscular, metilprednisolona, ¿no es cierto? Que es el ulvasón. Bueno, tratamiento de la crisis se utiliza. Miren que no queremos decir que en la crisis se suspendan. No, ellos están usando, pero el paciente puede tener crisis a pesar de estarlos recibiendo. Bueno, digamos en crisis, por ejemplo, una persona, vamos a poner el caso contrario, una persona que no esté consumiendo corticoides, le dio el problema, no había tenido crisis y empezó, se detectó primer problema que tiene. Bueno, se utiliza, miren ustedes, digamos, cuando sufre la crisis se utilizan, pero ojo, junto con el broncodilatador, ¿sí me entienden? Tuvo la crisis, primera vez que nadie sabía pues de que iba a desarrollar ese problema. Entonces tuvo la primera crisis de asma. Uy, pero ¿cómo? Si nadie sabía. No, bueno, se utilizan, claro, durante 5 o 7 días, ¿cierto? En el momento también el broncodilatador, ¿sí? Y bueno, ese tratamiento corto se asocia con menos RAM, pero si ya se diagnostica y el paciente pues ya amerita un tratamiento a largo plazo, bueno, esa vía oral, digamos, se asocia con reacciones adversas. Bueno, ¿por qué no se deben suspender de forma brusca cuando el tratamiento es de larga duración? ¿Qué puede ocurrir? Si quieren lo miran, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se deben suspender los corticoides de manera brusca? ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Jorge, por favor, Jorge. Es principalmente para evitar la acumulación de cortisol, pues de la hormona natural. Porque ahí se recomienda es ir mermando la dosis, muy poca, hasta ya eliminarla. Por decirlo así, pues de alguna manera menos técnica, el cuerpo se acostumbra a esas dosis altas de cortisol. Entonces, al suspender así de forma brusca, el cuerpo la sigue produciendo naturalmente porque él siente que hay un desequilibrio. Entonces hay que ir graduando la dosis otra vez para evitar la acumulación de cortisol, que es lo que genera el síndrome de Cushing. Bueno, allí esas pocas preguntas, Jorge, que usted no contestó correctamente, ¿no? A ver, es lo siguiente, miren, todos presten atención aquí. Miren que realmente lo que ocurre es que baja el cortisol. Realmente es por disminución del cortisol. ¿Por qué? Porque el glucocorticoide, el fármaco en este caso, ¿cierto? Resulta que suprime el eje que viene de hipotálamo, hipófisis y corteza suprarrenal. Cuando digo suprime el eje, ¿qué quiere decir? Que el glucocorticoide, digamos el fármaco, pues, envía una señal de que hay suficiente glucocorticoide. Entonces el organismo deja producir cortisol, ¿sí? Deja producirlo. ¿Por qué? Porque le están haciendo el trabajo. ¿Me entienden? El glucocorticoide tiene actividad, por eso es glucocorticoide, sobre el metabolismo, etcétera, ¿vale? Cuando se suspende bruscamente el glucocorticoide, el organismo se queda sin, es como si uno estuviera recibiendo un apoyo, un auxilio, ¿cierto? Del tío, y el tío se fue para Estados Unidos y me dejó aquí en Cali, pues, y yo y tengo que mantenerme aquí todo el mes, y no. Y él era quien me apoyaba para yo estudiar, ¿sí me entiende? Es como si de repente se fuera el tío. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona ya pues, estaba estudiando y se había dedicado pues ¿no? Y no tiene trabajo, ni sabe dónde buscar en el momento. Entonces, de repente quedó, que tengo que buscar trabajo y no alcanza, ¿cierto? No alcanza. ¿Me entiendes? O sea que realmente lo que ocurre es que el fármaco hace que disminuya el cortisol. Entonces, cuando se suspende el fármaco, ¿no es cierto?
el organismo no alcanza a generar el cortisol. Eso genera debilidad, genera... ¿Sí? ¿Alguien habló acá? ¿Alguien levantó la mano? Vale, listo. Entonces, si gustan, mírenlo un momentico, mírenlo ustedes, qué puede ocasionar. Búsquenlo todos en el teléfono para que lo vean con sus propios ojos, ¿vale? No quiero que alguien quede bien claro, es mejor que lo busquen. Búsquenlo ustedes mismos en el teléfono. ¿Qué puede ocurrir con, o sea, cómo es el síndrome de supresión brusca de corticoides, ¿vale? Entonces lo que hace es que hay poco cortisol, no es que se acumule, sino que queda poco cortisol y no hay cómo reponerlo de inmediato. Eso es lo que pasa. Entonces nos quedamos sin ese, entonces toma tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va reduciendo, lentamente, gradualmente, digamos, el fármaco para que se vaya recuperando la producción endógena de cortisol. Entonces, cuando se suspende el fármaco, listo, ya, cuando el tío se va, ya yo tengo trabajo, ¿sí? Cuando él se va del todo, bueno, listo, él me advierte, miren, le voy a ir reduciendo el auxilio, vale, pero usted, listo, entonces ya voy. Entonces, cuando él se va, ya yo estoy bien posicionado, ya estoy recibiendo mi primer sueldo. Listo, ya se fue el tío, ¿ya? Entonces me va reduciendo mientras yo voy, pues, poco a poco. Más o menos esa es la situación. Entonces, por favor, miremos aquí. Bueno, hagámoslo aquí, pues, para no demorarnos. Síndrome de supresión brusca corticosteroides, o de glucocorticoides, mejor. De glucocorticoides. Bueno, miren acá. Bueno, miremoslo aquí en todos. Aquí, miren. ¿Sí? Es un síndrome de privación, es el cuadro clínico resultante de la suspensión de la administración exógena, o sea, exógeno es el externo, de esteroides aplicados por tiempo prolongado, independientemente de la vía, ¿cierto? Entonces miren este síndrome de privación, esto es un caso de Cuba, que lo publicaron en una revista de ahí, y miren este caso, ¿no? ¿Lo pueden leer? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, señor. Entonces miren que el problema es que disminuye la producción y secreción de corticotropina. La corticotropina es la hormona que hace que se produzca cortisol, porque es todo un eje, viene hipotálamo, hipófisis y corteza suprarrenal, viene así. Y como le están haciendo el trabajo al organismo, entonces llega y para, dice, no, pues no necesito. Entonces para. Entonces, el problema es que no hay, ¿cierto? No hay. ¿Sí? Miren, a pesar de la gravedad, la frecuencia e importancia de este efecto secundario, en ocasiones no se repara en él, no se tiene en cuenta, o no cae en la cuenta. ¿Sí? Bueno, este síndrome de deprivación, ojo con esto, por favor anótenlo, es diferente al síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Ahí sí, es cuando hay mucho corticosteroides. Mírenlo acá, miremoslo para que les quede claro. Miren acá.
¿vale? Esto ocurre mire, uso de corticosteroides, ¿sí? Que es diferente a la deprivación, ¿vale? Es más, una persona puede presentar síndrome de Cushing y si suspende el corticosteroide y le puede ahora deprivación, ¿sí? Sí, o sea, el de Cushing es por el corticosteroide. ¿El de Cushing se ocasiona porque hay sobredosificación o es porque lleva mucho tiempo consumiendo corticosteroides? Es por tratamiento a largo plazo, ¿no? Es por tratamiento a largo plazo, mírenlo acá, por tratamiento, no necesariamente sobredosificación, no, es un tratamiento a largo plazo, ¿sí? Mírenlo acá, entonces la cara le llena, ¿cierto? Debilidad, etcétera. Miren, puedo contar al médico, si tienes, esto es dirigido a los pacientes, ¿no? Miren, esto está buenísimo, miren. Si tienes síntomas que sugieren la presencia del síndrome de Cushing, ¿cuándo ir al médico, no? En particular, si estás tomando, ¿sí ve? Medicamentos corticosteroides para tratar una afección como el asma, ¿sí ven? Artritis, lo que vimos, lo discutimos, y otras enfermedades autoinmunes. Claro, como ellos disminuyen la inmunidad, se pueden utilizar también enfermedades autoinmunes, ¿sí ven? Entonces, Cushing, ¿qué es? Corticosteroides. No necesariamente en sobredosis, no, una dosis obviamente más frecuente con dosis altas, pero pueden ser terapéuticas, sino que lleva mucho tiempo, ¿cierto? Y el síndrome de supresión es cuando se suspende bruscamente, que es por falta de corticosteroides. Una persona puede tener Cushing y sufrir de privación, claro, porque ella lleva mucho tiempo con dosis altas, ¿cierto? No, terapéuticas, pero altas, Cushing, ¿sí o no? Cushing. Y se le suspende bruscamente, ahora deprivación, claro que sí. Pero entonces, pues, obviamente ya hay forma de regular la dosis, mirar qué se puede hacer con el paciente, estar muy pendiente. En resumen, son medicamentos, le hemos dedicado tiempo, ¿no? Pero creo que vale la pena porque nos queda claro. Y repito, esta estrategia que estamos utilizando aquí nos sirve para consultar otros fármacos diferentes, ¿sí? Otros fármacos diferentes y estar muy alerta, ¿no? Tener como esta conciencia de que tenemos que asesorar de una manera adecuada al paciente, seguirnos capacitando, leyendo. Como farmacéuticos creo que en algunas ocasiones tenemos como ese espacio, ¿no? ¿no? En que podemos ir leyendo, ¿no? Hay unos vademecums muy buenos, excelente. A mí me gusta mucho el PLM, no sé si volvió a llegar. Me gustaba porque no lo volví a comprar, antes me lo regalaban pues los fabricantes y demás. Hay uno que se llama PLM, muy bueno, muy bueno. Trae las monografías de todos los productos, ¿sí? Prácticamente todos, ¿cierto? Un libro grueso, ¿cierto? Excelente, muy, muy bueno. Y como ya ustedes están adquiriendo o profundizando, porque ustedes ya tienen un trabajo con sus tutores previos y con su carrera que han desarrollado muy bien, pues digamos con apoyo de esto, pues ya pueden leer y lo que podamos hacer acá, van ustedes a leer de una manera muy centrada esta parte. Bueno, continuamos entonces acá. Bueno, entonces no suspender de forma brusca, acuérdense, ¿no? No, entonces siempre lentamente. Acuérdense que también cuando se utilizan contra el asma, claro, debe suceder que el cuerpo se acostumbra, se suspende bruscamente, ahora se queda sin cortisol. Es porque se queda sin cortisol. ¿Vale? Cushing es porque hay mucho glucocorticoide, ¿sí? Bueno, no necesariamente sobredosis, como le digo, puede ser un tratamiento, pero muy largo, y entonces se incrementa el riesgo. Entonces hay que tomar medidas, la dosis, que ir mirando, ¿vale? Obviamente aquí tenemos el fenómeno de automedicación, como le digo, ¿no? De automedicación, imagínense, ¿vale? Bueno, muy bien. Bueno, si les parece, tomamos un descanso corto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Tomamos un descanso cortico. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto quieren? Empezamos a las 7, ¿les parece hasta las 9? Descanso hasta las 9. 19 minutos,
¿Sí? Sí, señor. Eso, hasta las 9. Bueno, ahí retomen energía.